Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el Celote de Jerusalén. Esta noche quiero analizar con todos ustedes el tema de los 144.000 sellados. Ya he hecho dos videos anteriormente. En el primero de ellos hablando sobre el templo y en el segundo sobre el origen de ellos. En este tercer video quiero analizar el número. ¿Es literal o es simbólico el número de los 144.000? Primeramente tenemos que entrar en contexto y tenemos que aprender a distinguir entre hebreo, israelita, judío e israelí, ya que no son lo mismo. Me voy a explicar. Abraham, el patriarca, él era hebreo. En el Génesis se dice Abraham el hebreo. Él no era judío. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y se le cambió el nombre porque había contendido con Dios. Jacob sujetó a un ángel y estuvo contendiendo con él toda la noche. El ángel le dislocó el muslo y a pesar de ello, Jacob no lo soltaba, le decía, tú me tienes que bendecir. Por lo cual el ángel le dijo, por boca de Jehová prácticamente, por instrucción de él, del Altísimo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios. Ahora vamos a entender qué es la casa de Israel. Jacob tuvo 11 hijos, pero en el caso del onceavo, que era José, este Israel o Jacob no bendijo a José, sino a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Esta información ustedes la pueden encontrar en el libro de Génesis, en los capítulos 48 y 49, sobre la bendición de los hijos de Jacob. La casa de Israel está conformada por 12 tribus. Una de ellas es Judá, y a todos los que son de Judá se los conoce como judíos. Saúl, que fue el primer rey en Israel, él era israelita de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, que antes de ser apóstol era Saulo de Tarso, él es israelita de la tribu de Benjamín. En el caso del rey David, él era de la tribu de Judá. Y todos sus descendientes son judíos, porque son de la tribu de Judá. Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del sur, que comprendía a la tribu de Judá, Benjamín y parte de los levitas, mientras que el reino del norte pertenecían las restantes 10 tribus, en la que estaba Manasés, estaba la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, Dan, Rubén, Zabulón. A todos ellos se les conocía como Reino del Norte o simplemente como Efraín, porque era la tribu más grande en cuanto a número. En el capítulo 18 de los jueces se menciona la apostasía de los hijos de Dan, por lo cual la tribu de Dan fue desheredada y no está en el Apocalipsis. Ustedes tienen la oportunidad de ver el capítulo 7 de Apocalipsis. No aparece la tribu de Dan. Todos ellos son la casa de Israel, las 12 tribus. Quitamos a la tribu de Dan. En su lugar está la tribu de Leví, la cual no había recibido herencia. La nación de Israel fue atacada por los asirios y las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio. Se le conoce como las 10 tribus perdidas. Ellos fueron diseminados a los 4 vientos y están en todas las naciones de la tierra. El reino del sur, Judá, fue destruido por los babilonios. Fueron llevados cautivos a Babilonia y después retornaron a su tierra. Hasta el año 70 después de Cristo, la tribu de Judá fue prácticamente destruida por el general Tito en el año 70. Todos ellos, judíos,
tribu de Judá, partieron a muchas latitudes del mundo conocido. Muchos de ellos llegaron a España y fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Muchos de ellos fueron obligados a zarpar hacia las Américas, al Imperio Español, México, Chile, Argentina. Muchos otros judíos migraron hacia la Gran Bretaña y al igual se subieron a los barcos y fueron a las colonias inglesas, las 13 colonias americanas, que hoy son los Estados Unidos, así como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Pero también había judíos de la tribu de Judá en Portugal, que migraron a Brasil y a las colonias portuguesas. En el libro de Isaías, capítulo 2, se habla de que tendrían que regresar, que se confirmaría el monte de Jehová. Entendamos que son las 12 tribus. En la actualidad existe el Estado de Israel. Se dice los judíos retornaron a su tierra, pero solamente los de la tribu de Judá, algunos de Benjamín y de los levitas. La mayoría de las restantes 10 tribus, también conocida como Efraín, no han regresado, pero regresarán. Ahora, el Estado de Israel, el actual, la persona que se le ocurrió, su nombre es Theodor Herzl, judío austriaco, que presidió lo que fue la Convención de Basilea, en la cual el movimiento sionista que nace con Theodor Herzl escribió la obra El Estado Judío, en los cuales ellos planeaban regresar a tierra de Judea, Palestina como muchos lo conocen. De la Convención de Basilea se recogen los supuestos protocolos de los sabios de Sion, que fue la obra literaria que generó que Adolf Hitler sintiera un odio profundo contra el pueblo judío. El actual Estado de Israel es, como el mismo nombre lo dice, un Estado judío, la tribu de Judá. Las restantes tribus no han regresado. No se ha cumplido la palabra. Ahora bien, en cuanto al tema de los 144,000, está conformado por las 12 casas, así como el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural, los gentiles. Los voy a invitar, por favor, a dirigirse a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El versículo es el 5 en adelante y le voy a dar lectura. La versión Reina Valera 95 dice lo siguiente. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo escuchaba en su idioma. Es cuando el Espíritu Santo llega y se dice que había judíos de todas las regiones de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿cuáles eran estas regiones? La Escritura menciona que había de Mesopotamia, del Ponto, de Egipto, había romanos, había griegos. O sea, era de Medio Oriente, del norte de África, de Europa, y se dice que eran judíos. Judío, pues, de las raíces judías, de raíces hebreas, pero también había muchos gentiles, porque eran prosélitos. Ahora bien, los 12 apóstoles eran judíos. El apóstol Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. En Efesios capítulo 4, versículo 30, se habla del sello. Dice que el sello es el Espíritu Santo. Y estos 144,000 son sellados. Ahora vamos a zanjar el asunto. ¿El número es literal o es simbólico? Noten lo que la Biblia menciona. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
La suma de los 144.000 es una multiplicación. 12.000 por 12 nos da 144.000. Ahora bien, los que fueron bautizados, dice 3.000, en la mañana del Pentecostés, si todos ellos fueran de la tribu de Judá y son 3.000, y el número fuera literal 12.000, significa que solamente hay 9.000 vacantes. Sin embargo, el número 12 es un número completo, es un número perfecto. La perfección multiplicada por 1.000. Esa es la perfección, esa es la cantidad. La Nueva Jerusalén, el muro, si ustedes lo revisan en Apocalipsis, capítulo 21, dice que el muro de la Nueva Jerusalén mide 144.000 codos de la anchura de un hombre. El número de 144.000 es un número simbólico. ¿Por qué? El sellado comienza la mañana del Pentecostés y se dice que es el Espíritu, el nombre de Dios en hebreo y el nombre de Jesús en griego. No se ve. O sea, nadie puede verlo en la frente de otra persona. Pero el número es simbólico, no es literal. ¿Por qué? Porque la promesa hecha a Abraham es que su descendencia, el apóstol Pablo ya habla de la descendencia, dice, no dice a tus descendientes, como si hablara de muchos, habla de Jesucristo, que Él es la descendencia de Abraham. La puerta está abierta. Jehová Dios permite que las personas se acerquen a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesucristo le dice a la samaritana que el Padre busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Nuestro Padre Celestial es un espíritu. Él no tiene una forma humana. En la Biblia se le describe con forma humana para que podamos entenderlo. Por ejemplo, a un ciego de nacimiento no se le puede explicar cómo son los colores. O sea, no hay manera. No podemos nosotros entender cómo es el cielo, puesto que es invisible. No es algo material, o sea, no es una figura geométrica, cuando nuestro universo está diseñado por geometría. La geometría que nuestro Padre Celestial diseñó para dar una figura a toda criatura material. En el libro de Hechos de los Apóstoles se mencionan palabras del profeta Joel. Dice que en los postreros tiempos, o al fin de los tiempos, se habla de sueños, se habla de visiones y se habla de un entendimiento. Todas las personas pueden soñar y algo muy distinto es la interpretación de un sueño. Jehová nos habla de muchas maneras, pero el entendimiento, esa es la clave, porque Jehová le muestra a cada quien lo que desea mostrarle. Pide el entendimiento y Él te lo dará. Como Él le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te mostraré cosas escondidas, secretos impresionantes. Nuestro Padre Celestial está con nosotros. Si este video lo ve un cristiano, lo más seguro es que asocie el nombre con Jehová, que es la forma más utilizada en el idioma español por las traducciones Reina Valera, Biblia Latinoamérica, Biblia de las Américas. En el caso de una Biblia católica dirá Yahvé. Una Biblia judío-mesiánica dirá Yahweh. Nuestro Padre Celestial es más que un nombre. Lo podemos llamar de esas formas. Él quiere que lo conozcamos. Y quiero decirte que la puerta está abierta. La puerta aún no se ha cerrado. Todavía, si buscas a tu Padre Celestial, Él no tiene ningún reparo en poner el sello en tu frente.